Ok chicos, bueno, buenas tardes a todos, espero que se encuentren excelentemente bien. Y bueno, para dar continuidad a los temas que estábamos analizando sobre el SQL procedural, como ustedes recordarán en la lección anterior hablábamos un poco de lo que eran los procedimientos almacenados, que bueno, como ustedes recordan ya no era algo nuevo porque ya lo habíamos visto anteriormente cuando hicimos algunas pruebas desde Visual Studio para conectarse a su base de datos. Y el día de hoy nos toca trabajar con otro elemento importante del SQL procedural dentro de la parte de programación a nivel de base de datos, que son las funciones. Este video lo voy a tratar de hacer muy rápido y muy simple para que no sea tan extenso y lo puedan analizar sin mayor complicación. La ventaja que tenemos es que ustedes pues ya conocen un poquito de algunos objetos que nos permiten aplicar programación o generar programación, que son los procedimientos almacenados, entonces este concepto les va a costar un poquito menos de trabajo. Bueno, entonces, hablando de los procedimientos almacenados y de las funciones, y en este caso de lo que nos toca ver el día de hoy, que es de forma particular una función, podemos decir que al igual que los procedimientos almacenados, son sentencias que operan como una unidad lógica. Si ustedes recuerdan, dentro del procedimiento almacenado podíamos tener varias instrucciones, pero al final de cuentas cuando lo ejecutábamos dentro del gestor o a través de una aplicación, funcionaban como si fuera una sola instrucción. Vimos en el procedimiento almacenado que teníamos que cubrir ciertas reglas, que tenía ciertas características, y vamos a ver que las funciones pues tienen también sus reglas, sus propias definiciones y su propia forma de trabajo. Dentro de las características principales de una función podemos decir que una función tiene un nombre o debe tener un nombre como un procedimiento almacenado. Todas las funciones, a diferencia de lo que es un procedimiento, nos deben de recuperar un valor o nos van a dar un valor de salida, que es una característica de las funciones que incluso ustedes conocen desde la parte de la programación. Todas las funciones siempre nos regresan un valor asociado a un tipo. El procedimiento almacenado no necesariamente funciona así. Vimos en su momento que un procedimiento almacenado puede devolver datos a través de los parámetros de salida, pero no es su principal función, no es su principal característica. Ahí lo importante es que realiza alguna actividad. Incluso en la lección anterior, durante el video lo mencionamos, ¿no? Que cuando muchas veces queremos regresar un valor, ¿sí? Es más recomendable utilizar una función, que es un objeto que está principalmente diseñado para cubrir esas funciones. Ahora esta función o las funciones que ustedes pueden crear como segmentos de código o pequeños programas que les regresan siempre un valor de salida o de vuelta, también pueden tener parámetros de entrada como los procedimientos almacenados para realizar alguna funcionalidad dentro del cuerpo de la función, ¿sí? Ahora aquí también es importante mencionar que SQL Server provee funciones del sistema, al igual que hubo procedimientos almacenados del sistema, que esos no los podemos cambiar, esos no los podemos modificar, esos simplemente existen y no pueden cambiar. Lo que sí vamos a poder cambiar son todas las funciones que ustedes creen o que los usuarios puedan llegar a definir para cubrir alguna necesidad de alguna acción que necesite implementarse dentro de su base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita más adelante que las funciones que nos proporciona SQL Server pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de agregados, de cadenas, de fecha, de hora. Pero bueno, ahorita nos interesa más un poquito conocer cuáles son las características de las funciones definidas por el usuario, es decir, las que van a definir ustedes, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta eso, yo ya tengo aquí un script. Este script, igual que el ejemplo de los procedimientos almacenados, ya lo tienen disponible ahí en su plataforma. Ya no lo voy a hacer la escritura del código tal y cual lo hicimos línea por línea en el ejemplo de los procedimientos almacenados, principalmente para que el video no sea tan extenso, pero aquí les voy indicando paso por paso qué es lo que realizamos en cada una de las líneas de código que tenemos aquí escritas dentro de la pantalla y la que ustedes van a poder visualizar en su script. Entonces aquí lo mismo, voy a estar trabajando con la misma base de datos del SQL procedural que crearon para la actividad pasada. Aquí si lo ejecuto, vean, son los datos que ustedes tenían. Ya nada más ahí hice unos ajustes porque había un par de casos que las claves no correspondían, que era Elizabeth y el compañero Manuel, que tenían ahí otra clave. Yo ya ahorita lo ajusté. Realmente ahorita ese valor no es muy significativo, simplemente es un valor para que esté unificado, ¿sí? Entonces esta es la tabla con la que vamos a manejar. Ahora, en esa tabla, en su momento cuando les pasé el script, tenía pocos datos, pero uno de ellos era la fecha de nacimiento. Ahora, imaginemos un escenario en la que en una aplicación yo tengo que presentar no la fecha de nacimiento, sino quiero mostrar la edad, ¿sí? Cuántos años tiene nuestro cliente o cuántos años tiene nuestro usuario,
O a lo mejor quiero hacer un cálculo de una factura, ¿no? Que en base de los productos vendidos y su precio se muestre el total para que en la aplicación del cliente, en una página web, en un móvil, en una aplicación de escritorio, pueda ver cuál es el monto que debe de pagar por los artículos que haya comprado. O alguna situación en la que yo tenga que obtener algún valor que vamos a generar a partir de un procesamiento que debamos realizar dentro de nuestra base de datos. Entonces ahí es donde podemos utilizar las funciones. El ejemplo que yo les voy a explicar aquí a continuación es de una función muy básica, una función de usuario, obviamente, que nos va a permitir de cada uno de nuestros registros de los alumnos que ahorita tengo dentro de la tabla, que son cada uno de ustedes, me diga en función de su fecha de nacimiento cuál es su edad, pero en años, ¿sí? Entonces aquí nosotros para crear la función, como es un objeto dentro de nuestra base de datos, no olvidemos que dentro del lenguaje de definición de datos, el DDL, siempre que creamos un objeto, hacemos uso de la instrucción create. Entonces aquí es lo mismo, create function, ¿sí? Y el nombre de la función, ¿sí? Aquí en este caso no es necesario colocarle el DBO, ahí yo se lo dejé ya por costumbre, porque ahorita sabríamos, como lo vimos en su tiempo en la parte de seguridad, los objetos pertenecen a un esquema, ¿no? Y si nosotros no colocamos el nombre del esquema, por default lo va a colocar dentro del esquema del DBO, y más ahorita que estamos conectados con una cuenta de administrador. Entonces aquí estamos creando una función que se va a llamar UFN calcula edad de los usuarios. Ahora ese UFN, al igual que los procedimientos donde colocábamos USP, que es User Store Procedure, sería del User Function, ¿sí? O sea, función de usuario, para que lo identifiquemos un poquito más fácilmente cuando estamos trabajando con este tipo de objetos, ya que los podemos invocar en una consulta, en diferentes escenarios, entonces para que sepamos que eso es una función, ¿sí? Entonces aquí este va a ser el nombre de nuestra función calcular edad de los usuarios. Ahora vean, aquí esta función le estamos indicando que requiere un parámetro. Este parámetro que estamos generando va a ser la clave del usuario que yo le voy a dar, le voy a proporcionar a la función para que en relación a la fecha de nacimiento que tenga ese usuario, si es que existe en la base de datos, nos regrese cuál es su edad en años, ¿sí? ¿Qué diferencias podemos ver aquí en comparación de un procedimiento almacenado? Que los parámetros de entrada tienen que ir forzosamente dentro de paréntesis, ¿sí? Por eso se dan cuenta que aquí esta variable que es el parámetro ID usuario, ¿sí? Que es una cadena de 10, la coloco entre paréntesis. Si hubiera más parámetros, ¿sí? Aquí yo los puedo colocar, ¿no? Arroba, no sé, nombre, vacar o el tipo que ustedes quieran, ¿vale? En este caso nada más requerimos el ID, pero una función puede recibir varios parámetros de entrada, ¿vale? Entonces ahí regla siempre dividir entre paréntesis los parámetros en una función. En un procedimiento almacenado también los pueden colocar entre paréntesis, pero por costumbre generalmente nada más se colocan directamente. Si los colocan o indican los paréntesis en los parámetros de un procedimiento almacenado, igual va a funcionar. Pero bueno, en este caso la función sí sería obligatorio que se lo coloquen. Si no los indicamos, nos va a marcar error, ¿sale? Ahora, después de que ustedes hayan definido la lista de todos los parámetros que ustedes requieren para que su función trabaje o realice algo, no olvidemos la definición que les mencioné hace unos momentos, que una función siempre nos va a retornar un parámetro o un valor de salida, va a tener una vuelta. Entonces siempre tenemos que indicar cuál es el tipo de valor que nos va a regresar. Si es una entero, si es una cadena, si es una tabla, porque también podemos recuperar una consulta como si fuera una tabla completa. Entonces hay una serie de clasificaciones que ahorita les voy a mostrar en una de las páginas de la documentación de Microsoft. Puede ser de muchos tipos. Ahorita estoy creando una función pues bastante simple, bastante básica, que me va a regresar la edad como un valor numérico. Entonces la edad de una persona, pues con trabajos, ya lo hemos mencionado, esperemos vivir hasta los 70, 75 años. Entonces el tipo de dato que yo le definí a esta función es un tiny, es decir, que me va a permitir valores entre 0 y 255, que bueno, para una edad ya sabemos que es más que suficiente. Entonces esta función, cuando yo la invoque, a través de su nombre, calcula edad de usuario. Si le pase yo el número de un usuario, el ID de un usuario, me va a regresar su edad como un valor de tipo tiny, ¿sí? Y esta es la característica principal de una función, que siempre nos regresan un valor de vuelta, ¿vale? Ahora, el cuerpo aquí también cambia un poquito. Vamos a indicarlo con las cláusulas, ¿sí? Como en un procedimiento, pero aquí sí nos va a exigir que el cuerpo de la función esté
encapsulado dentro de la cláusula begin y end, que sería el equivalente a lo que ustedes manejan en C# como las llaves, y eso es como lo vimos en el ejemplo de las transacciones cuando agregamos una cláusula if, que pusimos una condición. Aquí sería lo mismo. Entonces todo lo que esté dentro del begin y el end correspondería, en este caso, bueno, aquí sería el cuerpo de la función. O sea, todo lo que esté dentro de ese begin y end va a ser lo que la función va a realizar, ¿vale? Ahora esta función pues es bastante simple, no tiene tal vez mucho chiste. Habrá situaciones en las que ustedes tengan que crear funciones mucho más complejas que esta, pero aquí vean, lo único que estoy haciendo es que me consulte los datos de un usuario, ¿sí? Un usuario, ¿cuál va a ser? Pues el que al momento de que ejecutemos la función le pasemos como valor en su parámetro, ¿vale? Entonces aquí lo que estoy haciendo es utilizando algunas funciones. Vean, esta que está aquí, dayDiff o el getDay, esos son ejemplos de lo que mencionábamos hace unos momentos, funciones del sistema. Son funciones que ya nos provee SQL Server, ¿no? Entonces la función getDay ya la hemos trabajado en algunas ocasiones, que es lo que va a regresarnos una fecha, la fecha y hora actual. Su propuesta de una función. Al invocarla me regresa un valor, ¿no? ¿Cuál es el valor que me regresa la función getDate? La fecha y la hora actual. De este lado estoy utilizando otra función que es dateDiff. Esta es una función de fecha y hora. Dentro de las muchas funciones que tiene SQL Server, lo que va a obtenerme es la diferencia de dos fechas, ¿vale? Entonces aquí la diferencia entre valores de fecha y hora puede estar expresada en múltiples valores, ¿no? Puede ser una diferencia en años, en meses, en días, en minutos, segundos, ¿sí? Entonces aquí yo le estoy indicando que me obtenga una diferencia de fechas por año. Por eso estoy utilizando la cláusula year. Aquí para más información los invito a que consulten la documentación del dayDiff en la página ahorita que les voy a mostrar, donde pueden encontrar información de todas las funciones, de todos los tipos que soporte SQL Server. Y entonces aquí yo le digo, obténme la diferencia en años entre la fecha de nacimiento del usuario y la fecha actual. Entonces ahí internamente esa función me compara esas dos fechas, me calcula la diferencia en años y eso es lo que voy a guardar dentro de la variable edad. Ahora, esta variable y esta edad calculada va a ser siempre para, o en este caso para el dato exclusivo de un usuario que yo voy a indicar aquí, ¿no? Yo le voy a decir, consúltame la edad del usuario 3 o del usuario 5 y eso me lo va a regresar como una edad. Entonces aquí, como utilizamos una función que me regresa un valor de tipo tinyIn, yo le voy a indicar aquí que lo que me va a regresar la función ya como resultado al momento de invocarlo va a ser lo que obtenemos de la variable edad. Entonces con esto se utiliza el return para devolver un valor por parte de la función. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que le estoy indicando? Porque no nos confundamos, vean, aquí es returns con S y aquí únicamente return. Entonces en la definición le estoy indicando que esta función, que se llama calcula edad de usuarios, que tiene un parámetro de entrada que es un varchar de 10, nos va a regresar un valor tinyIn, un entero corto. Y aquí estoy diciendo que este valor que va a regresar la función es la edad, la variable edad. ¿Qué contiene edad? Pues en este caso lo que calculamos a partir de la diferencia del usuario entre la fecha de nacimiento y la fecha actual, ¿vale? Entonces, al momento que yo la vayan, bueno, que ustedes la vayan a crear, hay que seleccionar todo esto desde el create hasta el end o hasta el go. Ya nada más por práctica, buena práctica, colocar el go, no pasa nada si lo omiten. Y con esto estamos creando la función. Ahora, pasa algo muy significativo con una función. Para que ustedes la puedan invocar y la puedan trabajar dentro de su SQL Server, ¿sí? O desde una aplicación externa, porque así como desde las aplicaciones pueden mandar a ejecutar procedimientos almacenados, también pueden utilizar funciones, es obligatorio indicar a qué esquema pertenece, ¿sí? Es decir, que si yo la voy a ejecutar, vean, como en este caso que le estoy poniendo una invocación individual, donde digo, quiero que me muestres, aquí lo tengo que hacer forzosamente con un select, el calcula edad de usuarios
y que me calcules la edad en años de este cliente o de este alumno, ¿sí? Que es el usuario 2, que en relación a los datos que tenemos sería del buen Josué, ¿sale? Entonces, si yo ejecuto esto así, me va a decir que el compañero Josué, es que aquí le hice algunos cambios, me va a tener cierta edad. Aquí es que ya le hice algún cambio para la demostración, pero sería algo así. Perdón, es que hice el cambio de ejecución. Lo ejecuto acá de nuevo. Ahí está, me dice que tiene 20 años. Es una persona que está en la flor de la vida, ¿sí? Pero si se dan cuenta, yo le puse el esquema, ¿sí? Sabemos que el objeto pertenece al esquema. DBO porque no le indiqué que tuviera algún esquema de pertenencia. Si yo me voy aquí a la base de datos, me voy a dar que dentro de mi base de datos de SQL procedural, ¿sí? Dentro de la sección de programación, ¿vale? Tengo la carpeta de funciones y allí en funciones, en este caso es una función escalar, me aparece nuestra función, calcula edad de usuarios, ¿sí? Entonces pertenece al esquema de DBO, entonces fue por eso que lo puse. ¿Qué sucedería si yo coloco esto? ¿Vale? Si lo invoco así directamente sin el DBO, ¿vale? Al momento de que lo ejecutamos,